porque la terna que se nos presenta cuenta con los perfiles más idóneos para encabezar una de las instituciones más importantes para nuestro país. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un referente fundamental para promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Quiero aprovechar este espacio para externar todo mi apoyo a la terna que se nos presenta, porque lamentablemente y de una manera perversa, la oposición inició un debate muy bajo contra una de las personas que aparece en la terna, y me refiero a la maestra Rosario Piedra Ibarra. Desde que se dieron las comparecencias y en la reunión de comisiones, la oposición no dudó en hacer descalificativos, juicios de valor y juzgar a una persona que tiene todo el derecho de competir a este cargo. Se les olvida que estamos en el Senado de la República y este no es un espacio para enjuiciar. Y nadie de ustedes tiene el derecho de emitir juicios a priori en contra de ninguna persona en lo particular. Quiero expresar mi solidaridad con la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque recibió un maltrato de ustedes. Vienen y abogan y dicen y se dicen ser defensores de los derechos humanos, y aquí vienen y maltratan a quien representa precisamente a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quiero decirles, y que sí lo recuerden, no se vale recordar los errores del pasado. No fueron errores del pasado, fueron crímenes del pasado. ¿Dónde estuvo la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando se dieron los hechos de Ayotzinapa? ¿Dónde estuvo cuando lamentablemente se dieron los hechos de Tlatlaya, de Nochixtlán, de Acteal, la masacre de San Fernando en Tamaulipas? ¿Dónde estuvieron? ¿Quiénes fueron los titulares de esa época desde Carpizo hasta aquí? Eran unos perversos serviles al gobierno y tapadera del gobierno. ¿Cuándo ustedes levantaron la voz con las desapariciones de cientos de jóvenes? ¿Cuándo ustedes levantaron la voz cuando asesinaron a Norma Corona, defensora de derechos humanos, antes de que existiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Dónde estaban ustedes? Ahora sí, aquí están para seguir violando derechos humanos de las mujeres. Aquí están de golpeadoras, de violentas y de abusivas. No merecen estar aquí. El pueblo no votó por ustedes. Llegaron por casualidad y votaron, quienes votaron, porque no conocían, porque ni siquiera tienen la moral. El pueblo no sabía por qué votaban y aquí están, para nada están, para no servir a nadie, traidores a la patria, entreguistas a los vecinos, y vienen aquí. Ni mexicanos deben de ser. Gracias. Muchas gracias, senadora Transviña. Tiene el uso de la palabra en contra el senador Gustavo Sánchez Vázquez del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante. El 28 de enero de 1992 nacía la entonces Dirección General de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Han pasado 32 años desde entonces. En el 2011, la reforma sin duda más importante y profunda
que sufre en la Constitución para darle autonomía a la entonces naciente Comisión Nacional de Derechos Humanos. Algunos nombres que seguramente le van a ser familiares a muchos de ustedes, amigos senadores de Morena: Jorge Carpizo, Jorge Madrazo, José Luis Soberanes, Mireya Roquetti, personas que estuvieron al frente de la Comisión de Derechos Humanos en su tiempo. Y sé que los van a recordar bien porque muchos de ustedes, senadores de Morena, en aquel tiempo eran diputados o senadores del PRI. Y seguramente lo recuerdan porque votaron por ellos también. Y doy estos nombres nada más para poder dimensionar lo que hoy queremos elegir y decidir. Nadie fue perfecto, de todos ellos. Pero sin lugar a dudas, esos nombres les han de recordar algo. Cuando había presidentes al frente de la comisión de estatura, estudiosos del derecho, exrectores de la UNAM, vean nomás el perfil que teníamos y veamos hoy lo que estamos a punto de decidir, para que eso también nos pueda servir de punto de referencia y nunca olvidarlo. Tenemos que tener al frente de la Comisión de Derechos Humanos, en favor de todos los mexicanos, a quien de verdad represente una autonomía del gobierno. No podemos tener una Comisión de Derechos Humanos que esté callada, que esté sumisa, que esté a la orden de lo que el gobierno le permita o no le permita actuar y decidir. Temas en estos últimos años de la actual presidenta Rosario Ibarra sobran si queremos ejemplos. La militarización de la seguridad pública y los excesos que se han registrado tanto por militares como por miembros de la Guardia Nacional. ¿Cuántas recomendaciones de la actual presidenta de la comisión? Mínimos. Los abusos migratorios que han sufrido compatriotas nuestros, abusos de la autoridad, extorsiones de la autoridad a toda esa gente migrante. ¿Cuántas recomendaciones actualmente tenemos de la presidenta actual de Piedra? Mínimo. Todos esos terrenos, propiedad de comunidades indígenas que han sido arrasadas por las obras megaproyectas de este gobierno federal, las quejas presentadas por las comunidades indígenas no tuvieron eco en la actual Comisión de Hacienda. ¿Cuántos padres de familia tuvieron que ir a presentar una denuncia a Derechos Humanos porque sus hijos no recibían el medicamento para tratamientos de cáncer y la Comisión de Derechos Humanos se quedó callada? Actualmente debatiéndose el tema de la posible expansión de la prisión preventiva, quejas ya presentadas ante la comisión, muda la comisión. Decenas de jueces federales que recientemente han presentado sus quejas y denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por sus derechos laborales violados por este Senado al haber aprobado la reforma judicial, y la Comisión de Derechos Humanos se ha quedado callada. Ya no quiero hablar, obviamente, del alto índice de feminicidios cometidos en el país en los últimos años. Ya no quiero hablar de todas aquellas madres de familia que han ido a presentar sus denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos, ante los más de casi 100,000 desaparecidos en este país. Y la actual presidenta Rosario Ibarra de Piedra ha quedado callada ante denuncias como esas. Por eso no podemos avalar la reelección de una persona que ha demostrado ser sumisa al poder actual federal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Sánchez Vázquez.
Tiene el uso de la palabra el senador Óscar Cantón Cetina, del Grupo Parlamentario Morena. A favor, hasta por 5 minutos. Buenas noches, senadoras, senadores. Con su permiso de la presidencia. Adelante. Hoy hemos visto que la Cuarta Transformación está más viva y actuante que nunca. La derecha, los conservadores, vuelven a mostrar su rostro histórico, el de la agresividad, el de la violencia, el de la intolerancia, el de la pérdida de la realidad de lo que sucede en una sociedad como la mexicana. Se ha reiterado a más no poder desde esta tribuna algo que ofende la dignidad de las senadoras y de los senadores, acerca de la libertad y de la dignidad y de la secrecía del voto. En este Senado, incluyendo a los de la oposición, no hay un solo senador, no hay una sola senadora, estoy cierto, que vaya a votar en contra de sus convicciones y de lo que se comprometió con un pueblo. A lo mejor los de la oposición no tuvieron ese compromiso. Muchos no hicieron campaña. La mayoría no ganó la votación en la urna. A lo mejor por eso tienen la obsesión por una mampara. No les deja la tranquilidad de saber que en una mampara y después en una urna transparente, el pueblo de México los venció, les demostró el 2 de junio quién manda en este país, y manda el pueblo. Hoy vamos a volver a demostrar que manda el pueblo, porque nosotros estamos luchando por un proyecto de nación. Ese es el proyecto que defiende los derechos humanos. Ese es el proyecto que entiende el humanismo mexicano como lo central de nuestro gran desarrollo cultural e histórico, político, social, económico. Por eso, a los que desprecian la dignidad de un senador o de una senadora, seguramente es porque en sus entrañas traen la traición a la patria, traen cero compromiso con el pueblo, solo entienden de intereses económicos, bastardos, además apátridas. No cabe duda que la secrecía, que la libertad no es obligatoria, pero aquí se respira. Aquí cada uno puede subir a decir lo que quiera. Pobre de aquel que diga que se siente presionado o que le hace caso a una consigna. Qué poco vale, qué poco se autocalifica. Aquí hay patriotismo. Aquí lo dice, la patria es primero. Métanselo en la cabeza, métanselo en el corazón, díganselo al pueblo de México, y actúen en consecuencia. Por eso nosotros Permítame no queremos. Un momento, senador Óscar Cantón Cetina. ¿Con qué objeto, senador Vargas? Si me podía aceptar una pregunta, el señor senador. Senador Con mucho gusto. Cantón Cetina, permítame acá, yo soy el que le pregunto.
Tiene hasta 1 minuto, senador Vargas, para hacer la pregunta y hasta 2 minutos, senador Cantón Cetina, para responder. Oiga, yo lo y luego se veo, sigue su tiempo. señor senador, muy echado para adelante con el pueblo y me da mucho gusto. Nada más yo tengo una pregunta que hacerle. ¿Qué piensa usted de los niños que murieron porque no se les dio medicinas con cáncer? 2. Estamos hablando de los niños con cáncer, de los niños que los papás fueron a reclamar a derechos humanos, niñas y niños que están muertos el día de hoy y no hubo una sola recomendación, senador. ¿Qué le puede decir a los papás de esos niños? Adelante, senador Cantón Cetina. ¿Me permite contestar, presidente? Y adelante. Fíjese, senador, que si tuviera la impresión que su pregunta es de buena fe, le contestaría: usted no vale la pena. Usted no vale la pena que se le conteste. No vale la pena contestarle, hombre, no. Mire usted, tan simple como que usted tiene que recordar. ¿Cómo se llama la guardería esa que empiezan a decir las letritas? ¿Cómo se llama esa guerra que emprendió Felipe Calderón? ¿Cómo se llama toda esa política que quería llevar a un pueblo completo a la pobreza, a la marginación, a la falta de desarrollo, a todo lo que significa verdaderamente lastimoso para el pueblo? No, senador, no confunda la magnesia con la gimnasia. No tiene usted idea de lo que es venir a debatir, hombre. Debata usted con argumentos, no con mentiras, ni con falacias, ni con nada que se le parezca. Ustedes fueron puestos el 2 de junio donde tienen que estar. Se las vamos a recetar en el 27, Se los vamos a volver a demostrar en el 30, porque ustedes no tienen camino democrático, ustedes no tienen camino junto al pueblo, ustedes no tienen de ninguna manera una ruta que acompañe a un país como México justo y próspero. Así que entonces voy a terminar mi intervención, continúa en su tiempo, si me permite. Senador. Adelante. Porque nosotros queremos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que no sea golpista. Así como querían tener una corte a su modo, una corte que atentara contra el pueblo, así quieren tener una Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No entienden que ya pasó esa época. No entienden que se ha, pero totalmente cambiado lo que es el ritmo de la vida pública nacional. Que hay una cuarta transformación, sí, como proyecto de nación. Que hay una cuarta transformación que vela por los intereses del pueblo. Y el pueblo es muy sabio. Ese pueblo que ustedes menosprecian, que desprecian, que humillan, que ignoran, que lo hacen invisible. Ese pueblo es el que vota primero, pasando por esas mamparas, y luego al ratito se los vamos a recetar en una urna transparente. Así que nos vemos en la urna transparente y contaremos los votos uno por uno, y cántenlos, porque no digan que no han cantado los votos. Solo cantan cuando quieren, pero no tienen ni idea de lo que cantan. Apréndanse el himno nacional mexicano primero. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador Cantón Cetina. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos en contra. Gracias, presidente.
Adelante. La Comisión Nacional de Derechos Humanos debe de volver a ser lo que nunca debió dejar de ser: un bastión de defensa y protección de los derechos fundamentales de todas las personas, en especial de quienes han sido vulneradas por el sistema. Por eso me pronuncio en contra de sostener lo insostenible, en contra de reelegir una gestión que nació desde la ilegitimidad y la ilegalidad, y en contra de mantener la persecución hacia las y los defensores de derechos humanos y la indiferencia hacia las víctimas. Porque si algo debe de quedar muy claro, por más que los políticos pretendan adueñarse de los cargos o hacer creer que el encargo dura para siempre, es la certeza de que las y los funcionarios hoy estamos, pero mañana nos vamos. Todo esto es prestado. Las únicas personas que permanecen son las madres buscadoras. Las únicas personas que permanecen son las familias desplazadas. Las únicas personas que permanecen son las mujeres violentadas, los periodistas perseguidos. Se quedan las personas a las que esta comisión no acompañó más que con un complícito silencio. Y hoy nos quieren imponer desde afuera, desde otros tiempos, desde otras circunstancias, a una persona que no solamente incumple los requisitos más básicos para ser considerada, sino que también dejó pasar la oportunidad histórica que se le dio al frente de la comisión con un paupérrimo resultado. La elección de la presidencia de esta comisión debe de ser un proceso democrático que privilegie experiencia, mérito, compromiso con la defensa de los derechos humanos, no la defensa de los gobiernos. Quien ocupe este cargo debe tener integridad, probidad y valentía suficientes para enfrentar a quien sea necesario y garantizar justicia para el pueblo. Nuestro país necesita que la comisión recupere su independencia. Su titular no puede ni debe de actuar en sintonía con los intereses de un gobierno, sino ser un contrapeso que garantice la defensa de los derechos de la gente. La responsabilidad principal de la comisión es con las víctimas, con firmeza y una visión clara de justicia y reparación. Nuestra responsabilidad con esas víctimas es votar en conciencia y no volverles a fallar. Gracias, presidente. Mediante un proceso simulado, pretenden designar como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a una persona afín. La pregunta aquí es, ¿afín a quién? ¿A quien no quieren dejar ser presidenta o a quien quiere seguir mandando desde su rancho? Sí, se ha vuelto una gran simulación. Y esa simulación que han hecho ustedes hoy nos tiene aquí debatiendo a quienes nos interesa, porque a quienes no, ni siquiera muestran atención ni se encuentran en este lugar. Debatiendo sobre si se reelige o no la actual titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y fueron ustedes los que le mintieron a todos los que participaron, porque uno de ellos les dijo: de una vez díganme si esto es un circo, el mismo circo de hace 4 años, la simulación de que ustedes ya saben quién va a quedar. Y se atrevieron a decirle que no era una simulación. Se atrevieron incluso a insultarse ustedes, a molestarse por esa insinuación. Y hoy vamos a ver el gran circo. Hoy vamos a ver el desfile de la muestra de sus votos para garantizar que se cumpla la instrucción y la indicación que les han tenido que dar hace un par de horas. ¿Por qué? Porque tuvieron que esconderlos y tuvieron que llevarlos a una reunión para bajarles esa instrucción. De otra manera, habríamos iniciado este debate y esta votación a tiempo. Pero no fue así, y no fue así por ustedes.
Con la participación de 66 personas, solo 48 cumplieron con los requisitos, pero sin explicación alguna se nos propuso una terna integrada por quien hoy sigue siendo la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que ustedes pretenden su reelección. Otra incongruencia, porque les dijeron a los participantes que todos estaban en igualdad de condiciones. Mentira, porque a ellos no les dijeron que la actual presidenta llevaba ventaja, porque ustedes estaban obligados de meterla a la terna. Eso no se los dijeron a los participantes. Trataron de engañarlos diciendo que había un piso parejo. Compañeras y compañeros, hoy se nos está proponiendo al perfil peor evaluado por las comisiones dictaminadoras. Y reconozco en el rostro de sus presidentes de estas comisiones la vergüenza de tener que votar por la peor evaluada, la vergüenza de haber tenido que meterla en la terna y sacar a uno de los mejores perfiles. Así es, con sus decisiones, lo único que están logrando es poco a poco subordinar los órganos de este país al oficialismo. Y en Acción Nacional estamos convencidas y convencidos de que lo que requiere hoy México es una persona especialista en los derechos humanos, que no se subordine ante nadie, que no sea una extensión de Morena y que realmente haga su trabajo. No queremos a una persona que repita la historia que fue marcada por homicidios, desapariciones e impunidad, sino una titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que garantice la protección de los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. A ustedes, los del oficialismo, a los pocos interesados en este debate, a ustedes les digo y les pido respetuosamente que no repitan los mismos errores que ya mucho ha sufrido este país en los últimos años y que se deben dejar de violar los derechos de las y los mexicanos. No hagamos de este proceso de elección un trámite administrativo o un proceso de Morena y valoremos de manera real todos los perfiles. Escuchemos de verdad a las organizaciones civiles y demos prioridad a quienes tienen los perfiles que ya nos mostraron están mejor evaluados. La propuesta de la señora Piedra Ibarra se argumenta por supuestos logros durante sus 5 años en la titularidad de derechos humanos. Pues se ha dicho, entre otras, que se redujeron las violaciones, se renovó la estructura de la institución, se erradicaron privilegios, gastos superfluos y se redujo el presupuesto. Y pues no, así no fueron las cosas en su periodo. Lo que hubo fue una subordinación al titular del Poder Ejecutivo y hubo una omisión a todas las recomendaciones que pudo haber emitido. Pero también debo señalar lo que ya es público y notorio. Es la falta de consenso entre el propio oficialismo. Esa falta de consenso para lograr el respaldo hacia una persona que encabece la Comisión Nacional. En ese sentido, el Senado se ha vuelto hoy la arena de combate entre fracciones del oficialismo con intereses opuestos. Por un lado están los que respaldan a Nacheli Ramírez, la preferida de Claudia Sheinbaum. Por otro lado, los que respaldan a Paulina Hernández Díaz. Se dice la favorita del coordinador del grupo de Morena. Y finalmente, la instrucción que van a seguir, la favorita del que quiere seguir gobernando, violentando los derechos político-electorales de la primera mujer presidenta de México. La autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no debe estar en juego.
México merece un país en el que los derechos humanos sean respetados, con una comisión verdaderamente autónoma, con perfiles que no necesariamente sean antagónicos, con una persona titular que sea capaz de criticar como de reconocer aciertos y sin duda con una persona sensible ante los problemas tan graves que atravesamos en nuestro país. Consideremos a los perfiles mejores evaluados. México merece respeto. Ese que no nos damos entre nosotros aquí, México sí lo merece. Urge que se protejan los derechos humanos de las y los mexicanos, con capacidad, con liderazgo y con compromiso. Es cuanto. Gracias, senadora Rodríguez Hernández, que ya tengo aquí. Sí, adelante, senador Huerta Ladrón de Guevara. Sí, gracias, presidente. Qué bueno que ya escuché que planteó mi voto particular. Yo quisiera desde aquí hacer 4 consideraciones. La primera, muy breve, decir que después de estar escuchando tanta desmesura de los principales violentadores de los derechos humanos, de los que inclusive provocaron que desde hace unas décadas tuviéramos que tener estos instrumentos para salvaguardar los derechos humanos de la población, inclusive algunos desde antes que esto sucediera ya veníamos defendiéndolos. Con el ánimo siempre que tengo de ejercitar la democracia, también se van a llevar un palmo de narices porque habemos quienes aquí tenemos, y lo digo por todos mis compañeros de nuestra fracción y nuestros partidos de coalición, tenemos calidad moral, tenemos calidad política, por eso el pueblo nos puso aquí, y como mi caso y como muchos que yo oí, y en la libertad que vamos a ejercer nuestro voto, mi caso es un voto de conciencia, voto secreto, libre, directo, y lo vamos a ejercer con mucho ánimo, con mucha alegría, porque sabemos que estamos construyendo una patria libre. Y decir esto con mesura porque le quiero solicitar que inscriba en el diario de los debates mi voto, y por último, porque están muy empeñados en unas cosas, nada más que sepa el pueblo de México aquí, que sepa que dentro de 1 hora y 30 minutos, todos los que están hablando mucho de nuestro presidente Andrés Manuel le podrán cantar las mañanitas, porque va a cumplir 71 años y es un placer desde aquí mandarle una felicitación a nuestro expresidente. Viva el pueblo, viva Andrés Manuel, y siempre será un honor estar con Obrador. ¡Ánimo! Muchas gracias, senador Huerta Ladrón de Guevara. ¿Con qué objeto, senadora Rodríguez Hernández? Permítanme. Gracias, presidente. Moción de orden. Moción de orden, no hay ningún desorden, senadora. Por supuesto que lo hay, toda vez que se nos ha acusado de romper acuerdos a la fracción de Acción Nacional, sí. Y lo que acaba de ocurrir es justamente eso. El compañero senador votó a favor en las comisiones y de acuerdo a lo que ya se estipuló por la mesa directiva, no puede presentar un voto particular porque su voto fue a favor. Y quiero aprovechar para decirle qué tristeza que teniendo a la primera mujer presidenta de México, usted siga victoriando a un hombre que ya dejó de serlo. Gracias. Sí, a ver, quiero primero explicar que lo que la mesa directiva ha acordado y está vigente es que cuando hay unanimidad en un dictamen, no se aceptan votos particulares, no es el caso. El senador Huerta Ladrón de Guevara presentó en su derecho un voto particular y además tuvo la decencia de mandarlo al diario de debates porque hay una serie de consideraciones que él ha validado importantes
y estarán en el testimonio del diario de debates. Por lo tanto, era absolutamente procedente. Me ha pedido la palabra para hechos el senador Adán Augusto López Hernández. Sí, adelante, claro. Hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Adelante. No cabe duda de que lo que hemos venido diciendo desde el día 1 de septiembre en esta Cámara es una realidad, amarga realidad para algunos, los adalides de la doble moral. Me voy a permitir, ciudadano presidente, tal y como ya mostró alguien un video. Yo tengo como 50 videos de las 2 últimas legislaturas, pero basta con uno para ilustrar. Yo le pediría que ponga en las pantallas ese video de 2 minutos para que conozcan los mexicanos la secrecía del voto de la que hablan los legisladores del Partido Acción Nacional. Este es de la legislatura detengan pasada. el reloj del senador López Hernández y adelante con el video. Por cierto, no veo por ahí la famosa mampara. Adelante. Indira Kempis Martínez. No, esa no es Indira, esa es la tlaxcalteca. Mauricio Curi González. Sí, claro. Alejandra Lagunes Soto Ruiz. No, Alejandra Gustavo Enrique Madero Muñoz. Kenia López Rabadán. Miguel Ángel Mancera Espinosa. Germán Martínez Cázares. Ay, Dios. Salazar. Mayuli, que por cierto prefirió pedir licencia antes de Casimiro. pasar la vergüenza. Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo. Senadora Olga María Sánchez Cordero Dávila. Senadora Cecilia Margarita Sánchez García. Senadora Gloria Sánchez Hernández. Senadora Yadira Ivette Tamayo Herrera. Senadora María. Senador Héctor Vasconcelos. Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre. Senadora Josefina Eugenia Vázquez Mota. Senador Ricardo Velázquez Mesa. Senadora Freda Maribel Villegas Canché. Senador Mario Zamora Gastelum. Bueno, Ricardo honró el compromiso con sus votantes. Falta. Adelante con su intervención. Yo creo que con eso es suficiente. A manera de ilustración, si quieren les podríamos mostrar 10 videos más de la legislatura anterior y hay como 20. Le toca también a los compañeros del PRI. Lo que nosotros queremos dejar en claro es que ya basta de hipocresías, ya basta de la doble moral. Y hablando en lenguaje popular, no se les olvide que el que escupe para arriba, del cielo les cae. Muchas gracias.
Queda una intervención más para hechos de la senadora Verónica Rodríguez Hernández. Hasta por 2 minutos. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Pues nada más para decirle que aquí tengo el acuerdo, justo el que usted hizo mención hace rato, donde primero se dice que los votos particulares se presentarán ante el presidente de la Comisión Coordinadora antes de que concluya la reunión en que se discute el dictamen al que se refieren, cosa que no venía en el dictamen, hablando del voto particular del senador al que se le concedió la voz, y que también señala en uno de los incisos que la senadora o el senador proponente haya registrado su voto en contra del dictamen en la reunión de las comisiones dictaminadoras. Es decir, yo tenía razón de que el senador no debió tomar la palabra para un voto particular. ¿Es cuánto? Si no tiene razón, senadora. Ese acuerdo no ha sido aprobado ni por la mesa directiva ni por el Pleno de la Cámara de Senadores. Es un proyecto que no hemos presentado. Hoy en la mesa directiva nuevamente se volvió a discutir el tema y la verdad es que se ha insistido, yo no he ido ya a las reuniones de la Junta de Coordinación Política, se ha insistido que la oposición presente un voto por cada fracción parlamentaria, es su derecho presentar más, para evitar que el debate se dé en el momento de los votos particulares. Lo único que se ha aprobado, el único criterio que este Pleno validó fue que en acuerdos, en dictámenes que son por unanimidad, no se permita la presentación de votos particulares. Todas las cosas que ha leído no han sido aprobados ni por la mesa directiva y mucho menos por el Pleno de la Cámara de Diputados. Los votos particulares se encuentran publicados en la Gaceta y en su caso serán tramitados en términos reglamentarios. Iniciamos con la discusión, 5 a favor y 5 en contra. Hay 4 a favor y 4 en contra. Ya están, sí van a ser 5 y 5. Después de esta ronda preguntaré si está suficientemente discutido. Si no lo está, se hará una siguiente ronda y así hasta que el Pleno considere que está suficientemente discutido. Tiene la palabra la senadora Ibidelisa Reyes Hernández, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, en contra, hasta por 5 minutos. De todo el país vinieron los mejores perfiles. 47 cumplieron con los requisitos. Yo les quiero agradecer y reconocer a esos hombres y mujeres talentosas, preparadísimas, que vinieron aquí y expusieron el por qué tenían que ser ellas y ellos los elegidos. En especial, le quiero reconocer al único indígena que estuvo entre estos 47, al licenciado Maximino Muñoz de la Cruz de Nayarit, y que estuvo muy bien evaluado, y que al igual que todos, está el día de hoy muy decepcionado, porque no se cumplió la palabra de que fuera piso parejo. Hoy es una burla para México y para todos los que participaron en este proceso. Y esto no podemos permitirlo, senadoras y senadores, todavía podemos pararlo. Hoy exigimos un proceso transparente y digno, uno que respete a México y defienda la justicia. Rechacemos esta farsa y devolvamos la comisión a las y los mexicanos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora. Perdón, es que me habían dejado sin la lista. Agradecemos a la senadora Reyes Hernández y tiene la palabra hasta por 5 minutos Lauritzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena, en favor.
Con su permiso, compañero presidente. Adelante. Compañeras y compañeros senadores y senadoras. El 2 de octubre de 1968 ocurrió uno de los eventos más dolorosos de nuestra historia, la matanza de Tlatelolco, en la que más de 300 jóvenes fueron brutalmente asesinados. Detrás de aquel plan estuvo Fernando Gutiérrez Barrios, quien además de quedar impune, más tarde se convirtió en secretario de Gobernación del presidente Salinas de Gortari. Gutiérrez Barrios, uno de los mayores violadores de derechos humanos en la historia de México, fue quien en 1990 fundó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Irónico, ¿no creen? Desde su creación, la CNDH estuvo manchada de sangre, impunidad y opulencia. Durante casi 30 años, el espíritu de la comisión estuvo muy lejos de ser una verdadera defensoría de derechos humanos, ya que fue diseñada para proteger los intereses de la derecha y para dilapidar los recursos de los mexicanos. De acuerdo al artículo 102, apartado B de la Constitución General y el artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se señala la posibilidad de la ratificación de la titular de la Comisión de Derechos Humanos. Por tal razón es que también aparece dentro de esta terna la compañera presidenta Rosario Piedra Ibarra. Quiero decir que es demasiada la desinformación que se ha expuesto en estos días sobre el proceso para elegir, o en este caso, reelegir a la persona que ocupará la presidencia de la comisión. Ya sabemos que desde la derecha en este país se tiene marcado muy bien el camino para desprestigiar cualquier cosa que se propone desde la Cuarta Transformación. Quiero decir que este tema se ha mediatizado mucho, se ha mentido demasiado en el caso de los derechos humanos. No voy a ahondar en el supuesto fraude cuando pueden ser estos videos desde luego editados y cuando se desecharon por parte de los jueces los 7 amparos que se presentaron por parte de la oposición en contra de ese proceso electoral. También quiero descalificar lo que aquí se ha dicho en torno a las cuestiones de GANRI. Quienes acudieron a GANRI, que son estas siglas por las que se conoce a este organismo internacional de derechos humanos, fueron los mismos panistas quienes quisieron desacreditar a Rosario Piedra Ibarra y su gestión. Finalmente, a ella le dieron una calificación A, es decir, la calificación más alta que dan las organizaciones. También quiero señalar que es falso que Eureka haya mandado una carta y que esto fue desmentido por la propia Eureka, por una de las personas que sí representa la organización